El primer misionero del Evangelio, hermanos. ¿Quién es el primer misionero del Evangelio? La promesa de la llegada del Mesías de Israel se fue profetizada desde el comienzo del mundo. En realidad fue una promesa que se hizo desde el tiempo que Dios sacó a aquella pareja de Eva y Adán, y los sacó. Les prometió que un día vendría un Mesías, un Redentor, alguien, hermano, que los redimiría de su pecado. Y Dios, en toda su sabiduría, siempre tiene todos sus tiempos perfectos, y siempre se mantuvo con esa noticia anunciando por todos los profetas y por todas las edades. El Señor, hermano, no retarda sus promesas, todo tiene su tiempo y lo cumple. Entonces, por eso nosotros vemos cómo a través de la Escritura el Señor siempre estaba recordando y siempre tratando con eso. Hace 2000 años, Juan, llamado Bautista, él vino como el heraldo que iba a anunciar la venida del Mesías. Él vino prácticamente con esa trompeta, anunciando que detrás venía de él uno que era superior a él y que no era digno ni siquiera de desatar la correa de su zapato. Ahora dice la Escritura que la gente se regocijó en la predicación de Juan el Bautista. Ellos pensaban que él era el Mesías, y ellos tuvieron mucha bendición porque era un hombre muy poderoso en su palabra. Era un hombre que desafió a los reyes, un hombre que desafió a las autoridades y que enfrentó a mucha gente con su predicación, que era muy poderosa. Sin embargo, él no era el que traía la predicación del Evangelio de la gracia. Jesús, dice, vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Entonces, hermano, ¿quién es el primer predicador o el primer misionero del Evangelio? Es Jesucristo. Entonces, Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Los ángeles anunciaron a los pastores buenas nuevas de que Jesús vendría a este mundo, que Él nacería, pero es Cristo el que comenzó a anunciar el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la gracia. Y es por eso entonces, hermanos, que el mundo entero, por causa del pecado, estaba destinado a la condenación. Por eso se necesitaba el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque a través de todos los siglos han habido millones y millones de personas condenados por causa del pecado, y por eso se necesitaba a alguien pudiese dar su vida por ellos. Entonces, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice así. Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4 nos dice de esta manera. Estamos ahí, hermanos. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y que dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Así que la justicia de Dios clamaba por ese arreglo de cuentas entre cada alma. Toda alma que pecare, esa morirá. Y es la justicia de Dios. Dios, hermano, no cambia, y Dios no cambia ni siquiera en eso. En lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Toda alma pecadora debía enfrentar el precio de su pecado en una muerte espiritual, en una muerte en la cual no se trata de una desaparición del alma, no se trata de un exterminio del alma, sino se trata de un castigo eterno por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Entonces era necesario un sacrificio único para la redención del pecador. Es necesario un sustituto que estuviera dispuesto a pasar la pena de la muerte cruenta, para que entonces el mundo pudiese tener la bendición de abrirse una puerta y pudiese tener salvación. Sin embargo, dice la Escritura que Dios buscó esa persona. En Ezequiel capítulo 22, un poquito adelante, versículo 30, dice así. Ezequiel 20, 22. 20, 30, discúlpenme, estamos ahí. Ezequiel, ¿qué dije? 22, 30, vámonos, 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y que dice la Escritura, no lo hallé.
Qué triste, hermano, que el Señor, lamentablemente en los tiempos de Ezequiel, está buscando un hombre que sea recto. Un hombre que pueda ser capaz, por lo menos, que se pare en favor de los demás. Sin embargo, dice la Escritura que no lo encontró. No hay un hombre con unas cualificaciones por las cuales pueda ser ese candidato. Y en la Biblia existieron muchos hombres muy espirituales que vivieron una vida recta para el Señor, agradaron a su Dios, obedecieron en todo, fueron poderosos, fueron hombres e incluso también mujeres que fueron usadas para el Señor. Pero Dios dice que ninguno de ellos era suficiente para poder poner su vida por alguien más. Lo dice una vez otro pasaje en el 14, 19 y 20 de Ezequiel. Vayan un poquito para atrás y veremos el capítulo 14, 19 y 20. Dice la Biblia así: o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a su hijo ni a su hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Afirma la Escritura que aunque estos hombres eran ejemplares, estos hombres eran agradables a Dios, pero dice que en un peligro de salvar la vida misma física, ellos mismos por su propia justicia serían quizás perdonados y serían salvados, pero no tienen absolutamente ningún poder, ningún beneficio para que ellos puedan salvar a sus propios hijos de una tragedia física o una tragedia que se vive en este mundo, mucho menos de una condenación espiritual. Es que si ellos no son capaces, no tienen esas cualificaciones para poder ayudar a sus prójimos en un perdón de este mundo, mucho menos en lo que era la condenación. Así es que nosotros vamos viendo que el Señor, aunque buscaba personas, aunque había gente los cuales eran rectos, sin embargo nadie puede tener ese valor para salvar ni a sus propios parientes. Así que la justicia de Dios clamaba en el cielo: ¿quién irá? ¿Quién irá? Y escuchamos ese canto, hermano, donde yo le pedí a los hermanos que lo cantaran. Dice que se oyó una voz que dijo: Padre, yo iré. Entonces aquí está la justicia de Dios pidiendo por la cuenta de los pecados, pero aquí surge el amor de Dios. Y el amor de Dios dijo: yo iré. Yo haré ese sacrificio, yo voy a ir porque amo a la gente, porque el amor de Dios es grande y porque el amor de Dios fue el que decidió el dejar aquel mundo en el cielo y venir a este mundo perdido para morir en la cruz. Así es que entendamos ahora, el primer misionero que vino a este mundo a predicar el evangelio fue el Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, es el amor de Dios que clamaba por el perdón de los pecadores, mientras la justicia de Dios decía: toda alma que pecare, esta tiene que morir. Y el amor de Dios dijo: no, yo quiero pagar por ellos para que cada alma que creyera tengan perdón y tengan salvación y vida eterna. Y qué bendición que Cristo vino a este mundo, hermanos, como el misionero, el que vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Y esa es la razón por la que yo tengo salvación, y es la razón por la que usted tiene salvación. Es la razón, por el amor de Dios, que nosotros podemos tener la esperanza de la vida eterna. Así es que, hermano, por esa razón tuvo que responder el amor de Dios y dijo: Padre, yo iré, daré mi vida por ellos. En la cruenta cruz Él sabía lo que iba a pasar. Escuche, hermano, el amor de Dios es la motivación para que Cristo dejara su trono y ser el primer misionero del evangelio de la gracia. Y qué bueno que Jesús haya decidido el poder realizar el sacrificio perfecto, si no todos estaríamos perdidos en la maldad. Romanos capítulo 5, mire lo que dice allí. Romanos capítulo número 5. Dice el versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
quiero que usted note lo que dice la Escritura. Alguien quizá tenga el valor de arriesgar su vida por defender a alguien que es su pariente, alguien que es bueno, pero arriesgar eso por alguien malo, por alguien que no conoce, por alguien que dice, pues es un maleante. Yo no me voy a meter en eso, yo no voy a defender a nadie. Dice la Escritura que quién podría hacer eso, quizás solamente por alguien a quien ames. Pero ¿quién estaría dispuesto a arriesgar su vida por el malo? Bueno, dice la Escritura que fue el amor de Dios que dio su vida por el malo. No solamente por aquel que se dice bueno, no solamente aquel que quizás es más mejor comportado, sino que el Señor dio su vida hasta por el más vil pecador. No importa el pecado que haya cometido, el Señor todavía tiene el poder y tiene el amor para salvar al más vil pecador. Porque nosotros como humanos, nosotros decimos que iba yo a hacer algo por aquel, pero Dios lo hizo por ti. Y a veces nos consideramos como que somos mejores con los demás, pero déjame decirte, tú y yo estábamos perdidos en la condenación, pero Dios dio su vida aún por ti y yo que somos malos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este no es el arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Juan predicaba y bautizaba para perdón de pecados al pueblo de Israel. No confundamos este asunto, porque ese no se trata de un evangelio de arrepentimiento, se trata del evangelio de la gracia del reino de Dios. Y queremos ver, hermano, en este mensaje los tres personajes de la divinidad que se envuelven en este trabajo de la obra misionera. Los tres personajes de la divinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Número uno, vamos a ver lo que es el Padre. Dice la Escritura, el Padre lo soltó. El Padre lo soltó. Romanos 8:32. Un poquito adelante ahí. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El amor de Dios es el atributo más grande y más valioso de nuestro Padre Celestial. Y Dios estuvo dispuesto a regalárselo a la humanidad perdida. Él estuvo dispuesto a dárnoslo para que entonces la humanidad en peligro de condenación pudiese tener salvación. No escatimó, dice la Biblia. Esto quiere decir que no se aferró. No lo detuvo, no estuvo diciendo, no, es que este es el atributo más grande que tengo, es mi Hijo unigénito, yo no lo puedo dar por el mundo perdido, sino la Escritura dice que Él lo soltó, no lo dio. El Padre y el Hijo estaban juntos siempre. Desde el principio de la fundación del mundo, cuando Dios dijo hágase la luz, era la voz, era Jesús el que estaba hablando, porque Jesús es el verbo de Dios. Entonces cuando decía que se aparte la tierra y todo, ¿sabes quién era el que hablaba? Era Jesús, porque Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Entonces ellos estaban juntos desde un principio. El poder apartarse de esta manera para poder ser sacrificado no era algo tan sencillo, pero dice la Escritura que lo soltó, no se aferró, no se quedó, no lo escatimó, sino lo dio por todos nosotros. Y el Padre y el Hijo tuvieron una separación, y Cristo tuvo que dejar su patria, su reino con todo su esplendor, pero la separación completa fue cuando Él cargó con todos nuestros pecados. Esta era una pregunta que yo me hacía cuando estaba yo chico. Si Cristo es Dios, ¿por qué razón cuando Él estaba en la cruz y estaba a punto de morir decía, ¿por qué, Padre, por qué me has desamparado? Si Cristo es Dios. Entonces yo lo que entendí después, hermano, en la Escritura es que el pecado tuyo y el mío hizo una separación entre ellos. ¿Por qué, hermano? Porque dice la Escritura que Él agarró prácticamente el pecado como agarrar una bola del tamaño del mundo. Y mientras Cristo resiste en la cruz, le fue cargada toda esa bola encima. Y el Señor Padre tuvo que dar la vuelta en una separación total, porque Cristo tenía que hacer el trabajo solo.
No podría recibir ayuda de los ángeles, porque él decía, yo puedo llamar 12,000 o 12 legiones de ángeles, o si mi padre acudiría, pero él tenía que terminar su trabajo solo. Por eso fue una separación total. Y el Señor dijo, Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Fue por tu pecado y el mío. Y allí hubo una separación total, porque el Señor lo soltó. Lo dio para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Escuche, hermano, este es el precio que un misionero tiene que pagar muchas veces. Tiene que apartarse de su familia. Tiene que dejar el lugar donde creció. Tiene que dejar la casa donde vivió con sus padres, con sus hermanos. Este es muchas veces el precio que yo he visto que muchos misioneros han tenido que apartarse de todas sus comodidades, de sus costumbres, de su comida que les gusta comer, para ir a poder pasar otra clase de vida en la cual sufren. ¿Por qué, hermano? Porque es un precio. Pero ¿sabes qué? Pero déjame decirte, hay necesidad en un país de alguien que renuncie para ir y llevar el evangelio del reino de Dios. Hay necesidad de jóvenes que están aquí sentados, de hermanos, de familias, de parejas, que puedan renunciar un día a la patria donde viven y puedan llegar a un lugar donde se necesita anunciar el evangelio del reino de Dios. Hacen falta familias que tengan valor, padres que estén dispuestos a dejar a sus hijos, a soltarlos. Si el Señor llama a un hijo tuyo para que sea misionero, hermanito, no le seas tropiezo, no pongas tus excusas, no pongas diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Y cuándo lo voy a ver? ¿Y qué tal si se va al otro lado del charco? ¿Y cuándo va a regresar? Deja que el Señor haga lo que sea, Él sabe lo que hace. No le rehuses a tu hijo para que vaya a predicar el evangelio del reino de Dios, porque Dios necesita esa clase de personas. Dios necesita a tu hija también, hermana. A tu hija a la cual tú estás acostumbrada. Si el Señor la llama para ser una esposa de un misionero, no una misionera, una esposa de un misionero, no se la rehuses, porque Dios necesita esta clase de personas y Él sabe, los cuidará, porque Él ya pasó eso. Al momento que Él dio a su hijo, Él comprende cuando hay cristianos que están determinados a dar también a sus hijos para que vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios. Muchos de ustedes están preocupados más bien que tengan fama en este mundo, más bien que agarren dinero en esta sociedad podrida. Lo que tú tienes que orar constantemente: Señor, llama a mis hijos para que sean misioneros. Este país hacía todo eso en los años 70, exportaron misioneros al por mayor. El día que dejaron de hacerlo, el Señor cerró la bendición, cerró las puertas, y vivimos en un país el cual está contaminado con el pecado. Dios no se encuentra en este país con la gente que antes hacían el trabajo ese, porque ellos comenzaron a enseñar a sus hijos a ganar dinero, a ganar fama, antes que ser predicadores del evangelio del reino de Dios. Nos hacen falta padres y madres que estén orando a Dios para que sus hijos puedan ser misioneros. Pero muchas veces vemos padres que son tropiezo al llamado de sus hijos. No escatimes a tu hijo, no lo sostengas. Dios puede hacer otra cosa diferente. No retes al Señor. Hermana, Dios llamará a su hija, como dije, como esposa de un misionero. Dele gracias a Dios, es un honor. Juan 1:14 dice así. Juan 1:14. Y aquel verbo, hablando de Cristo, hablando del amor de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues ahí, hermano, entonces el Señor simplemente Él preparó una familia, preparó a José, preparó a María. Ellos, hombres, un hombre y una mujer que tenían virtudes especiales, para que entonces ellos pudiesen cuidar del amor de Él. Y así fue como Él lo dejó ir, y después el Señor nació en aquella familia y se hizo carne. Dios mismo, el Verbo, se hizo carne, y de esa manera habitó entre nosotros, dicen los apóstoles, y vimos su gloria como la del unigénito, gloria de verdad.
Entonces, lo primero que vemos, hermano, en lo que es la obra misionera, es que Dios no se aferró a su hijo, lo soltó. En segundo lugar, el hijo. ¿Qué hizo el hijo? El hijo se despojó. El hijo se despojó. Filipenses 2, 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. Bueno, el 5 para que entendamos de quién habla, porque ahí menciona el nombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí podemos ver, hermano, aquí de vista simplemente para, quizás no exactamente con el mensaje, pero aquí vemos que Jesús es Dios. Aquí vemos que Jesús es Dios. Porque dice la Escritura, hermano, que Jesús, siendo en forma de Dios. Cuando tú escuchas eso, no está diciendo algo, hermano, que se parecía, sino que es la forma de Dios. Y después también dice que no estimó el ser igual a Dios. Entonces Jesús, hermano, el amor de Dios, lo que estamos hablando, el primer misionero, es alguien, hermano, que se despojó de todos sus privilegios que tenía. Nos habla esto de renunciar a lugares de posiciones importantes. Jesús tenía todos los privilegios en el cielo. Su trono perfecto de oro puro, los ángeles le servían simplemente a una mirada, estaban allí para poder servirle lo que necesitaba, pero él se despojó de toda su majestuosidad y él se hizo tan humilde para vivir, más humilde que todos los vivientes. Porque déjeme decir, hermano, ¿alguna de ustedes, hermanas, ha tenido un niño en un pesebre? ¿Verdad que no? No, ya le tiene ahí preparada su cuna bien abollada, hasta con cobijitas de Disneylandia y todo eso. Cuando venga la niña, mira todo esto aquí, hermano. Pero el Señor Jesucristo nació en un pesebre donde no tuvo una almohada donde recostar su cabeza. La alegría que se escuchó ahí no fue de un baby shower, sino que fue de las mismas borreguitas que ellas en su felicidad, o si ellas entendían, bramaban de alegría. Pero el Señor no recibió ninguna bienvenida. Tampoco dice, vamos a ver cuál es el género y hay que reventarle el globo. No, el Señor nació como la persona más humilde, siendo Dios mismo, siendo el Creador. Se despojó. Para ser el primer misionero en la tierra, el Señor Jesucristo se despojó. Jesús no montó un caballo blanco como el caudillo de Israel que debía de ser. Él entró en Jerusalén montado en un asno y proclamando su reino. Y la gente, aunque mucha de esta gente le aplaudía y ellos le recibieron como aquel rey, sin embargo, después de 6 días, esta misma gente estaba diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. El Señor Jesucristo no vivió en una familia, en una casa donde tuviese todas sus comodidades. Jesús, como el primer misionero, tuvo que despojarse de todas sus riquezas para cumplir con el llamado de redimir a las almas. Pero su obra maestra hoy en este día sigue enriqueciendo a muchas almas. En este momento, escuche, hermano, hay un alma que está naciendo a Cristo. No sabemos dónde, no sabemos en qué continente, no sabemos en qué lugar, pero yo te aseguro que hoy, en este instante, en este segundo, alguien está siendo enriquecido con la pobreza del Señor Jesucristo. Por eso vamos al otro pasaje ahí en 2 de Corintios, capítulo 8, 9. 2 de los Corintios 8, 9. Ahí estamos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Usted ha sido enriquecido con la pobreza del Señor. Pero hermano, a veces yo no comprendo cómo a veces hay cristianos que se quejan de que son pobres. Si tú tienes a Cristo, tú eres rico.
Bueno, pobre se hizo Él para enriquecer a todos los que creyesen en Él. Y como yo dije, en estos momentos hay gente que está siendo enriquecida. Todo aquel que cree en el Señor es enriquecido. Y Él tuvo que despojarse de todas sus riquezas, pero esas riquezas son las que vienen a ser rico al que cree. Un misionero tendrá muchas veces que dejar riquezas. Tendrá que dejar una buena posición, un buen trabajo, un buen negocio para obedecer el llamado que Dios le hace. Lo he visto aquí en este país muchas veces. Y a veces muchos critican y muchos dicen, hermano, pues si teniendo tan buen trabajo aquí, ¿por qué se va usted a sufrir allá? Porque no entiende, hermano, que el Señor necesita misioneros que se despojen de lo que le está dando en este mundo. Y escuche, un peligro con los hermanos cuando se preparan el instituto, los cuales, hermano, cuando comienzan, ellos están dispuestos diciendo, yo me voy a ir de misionero a tal parte, pero el Señor después les bendice en ese tiempo, adquieren un trabajo que es remunerable y después sienten feo dejar el trabajo. Y después mejor, yo creo que Dios cambió mi llamado. Hermano, lo que pasa es que tú cambiaste y no tienes valor de poder cumplir lo que le prometiste a Dios. Pero eso hace el enemigo. Eso hace para que entonces nos aferremos a las cosas, al dinero, a la posición, a la profesión. Escuche, tendrá que dejar una buena posición. Porque muchos han entendido que es necesario predicar el evangelio del reino de Dios. Para que hagan ricos a los que creen, aunque sean pobres. Una vez estuvimos en la casa de unos misioneros. Y más ustedes saben, los niños tienen a veces así como esas, no son cunas, sino esas cosas que usan antes de que sean cunas, las ponen en el piso. Y tienen unos monitos aquí para que los niños estén ahí con las alucinaciones que tienen. ¿Sí las han visto esas? Hacen ruido y ellos se divierten. ¿Tú sabes qué es lo que tenía este niño en su cunilla? Una botella de estas vacía. Y cuando la apretaba le daba risa. Ese era su juguete. Pobres. Pero están contentos donde están. Cumpliendo con su pobreza, haciendo ricos a otros. ¿Ves? Entonces, mira, porque hermano, tenemos que entender nosotros que siempre que un alma es salva, hay gran gozo en los cielos. Y una nueva alma nace al reino de Dios y es una riqueza incomparable. Pero yo he visto otros. Estábamos aquí preparándonos en Los Ángeles para el ministerio y le preguntaron a uno mientras estábamos viendo el mapa mundi allí, hermano, ¿y usted dónde le gustaría irse de misionero? Dijo, yo, el trabajo que tengo, con tan buen inglés que sé, ¿cómo ir a un país tercermundista? Ahora no me preguntes cómo se encuentra en estos momentos. Porque bueno, a veces abrimos la boca y no cumplimos. Entonces, hermano, hay veces que el misionero va a tener que despojarse de lo que tiene. Ahora, Dios nos da inteligencia espiritual y Dios nos ayuda para que nosotros hagamos las cosas bien, pero no te olvides que a lo mejor alguna vez el Señor te va a pedir que tú renuncies a algo para que te vayas de misionero y tú prediques el evangelio del reino de Dios. Jesús fue el primer misionero del evangelio. El Padre lo soltó. El Hijo se despojó, pero el Espíritu Santo lo empoderó. Se necesitan los tres. Leemos en Lucas 3:23. Lucas 3:23. Lucas 3:23 dice así, estamos ahí. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces a los 30 años es cuando se especifica que Cristo comienza su trabajo en la tierra. Pero Él no haría todo en su fuerza humana. Acuérdese que Él nació de una manera humana, nació de María, y Él creció también de una manera humana, pero Él no haría su trabajo en su carne. Tendría que ser con el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Él comienza ese trabajo,
enfrentando a Satanás. Porque Satanás, él fue su enemigo durante todos los 3 años y medio que quería detenerlo y desató todas sus fuerzas para impedir que Cristo fuese a cumplir con su trabajo. Leemos el capítulo 4, versículo 1 al 8. Jesús, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, después que el Señor es bautizado, después de que Él se da a conocer a los 30 años, es bautizado, el Espíritu Santo viene sobre Él. Entonces, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. ¿Tú puedes aguantar 40 días sin comer? Ni 40 horas. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y él le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, lo que el Señor Jesucristo hace, que Él, empoderado por el Espíritu Santo, es como puede vencer los ataques de Satanás y también toda tentación. Y es como Él hizo su ministerio, su trabajo tendría que ser con el poder del Espíritu Santo. Porque Jesucristo es 100% Dios, pero 100% hombre también. Su trabajo tenía que ser realizado como hombre, porque por eso vino a sacrificarse, pero necesitaba el poder del Espíritu Santo. Su primer mensaje fue predicado con el poder del Espíritu Santo. Vayan ahí, este último pasaje lo voy a leer aquí de Lucas, el versículo número 16. Lucas 4:16. El Señor Jesús, una vez que termina lo de la tentación, entonces viene a lo que es el lugar donde Él había crecido, y ahí entonces comienza su primer mensaje, que viene empoderado con el Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y el 19, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces tú encuentras aquí, hermano, como el primer misionero que vino a este mundo, él tuvo que ser empoderado con el Espíritu Santo, y él en el Espíritu Santo, él predicó la profecía que estaba ya en Isaías, y dijo: yo he venido hoy a predicar el año agradable del Señor. El año agradable es el evangelio del reino de Dios. Entonces él vino a predicar, hermano, con el poder del Espíritu Santo. Nadie, hermano, puede predicar el evangelio de una manera efectiva si no depende del Espíritu Santo. Por eso el misionero, hermano, que quiere ser efectivo, tiene que depender del Espíritu Santo, no de su preparación, no de su carisma, no de su inteligencia, no de la sabiduría que él tiene de este mundo. Tiene que depender del poder del Espíritu Santo, porque si el Señor Jesucristo tuvo que depender de eso, imagínense, hermano, hay tantísimos misioneros que ni siquiera leen la Biblia, ni estudian, ni oran. Y qué desgracia, por eso muchas veces dicen: pues no se puede hacer. Aquí dicen que es la muerte de los misioneros, aquí dicen que es la sepultura de aquellos que nadie quiere escuchar. Hermano, si el misionero se llena del Espíritu Santo, la gente va a escuchar, no importa dónde esté. Mire, el Espíritu Santo es el que da poder al misionero. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted sigue leyendo estos primeros capítulos de Hechos, usted verá que dice la Escritura que cuando ellos oraban, entonces el Espíritu Santo
los empoderaba para hablar con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es para que la gente, hermano, se dé cabezazos en la pared. No es para que se azote y digan, mira que el gómito santo. No, la llenura, el poder del Espíritu Santo es para predicar con denuedo el evangelio del reino de Dios. Y todo predicador y todo misionero necesita el poder del Espíritu Santo. Si no, simplemente será como un metal que resuena. Luego dice ahí en el capítulo número 13 que el Espíritu Santo guía al misionero. El 13, ahí donde estamos, y el versículo 4. Estamos ahí, hermanos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleuca y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamisa, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, que el Espíritu Santo es el que tiene que guiar al misionero. Por eso el que llama a los misioneros es Dios. No la suegra, no el pariente, un primo, una conveniencia. Dios es el que llama. Y Dios nos llama a diferentes lugares, diferentes partes, para poder predicar el evangelio del reino de Dios. Hermano, Dios necesita muchos siervos. Y por eso, en este tiempo que nosotros estamos recordando y vamos a estar celebrando lo que es la venida de Cristo a este mundo, tenemos que entender, hermano, que Él nos puso el ejemplo a nosotros. Él dejó mucho más de lo que tú puedes dejar. Y no importa tu edad. No importa que digas, yo ya estoy muy viejo. Mientras tengas dientes para comer y puedas hablar, tú tienes todavía una buena edad. Y Dios te puede llamar a cualquier parte, a tu mismo lugar donde tú vienes. La Biblia dice que cuando el Señor sanó al leproso que vivía en los panteones, un hombre lejos de su tierra. Y entonces cuando el Señor lo sanó, Jesús se mete a la barca y aquel hombre está allí. Aquí estoy. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo te voy a servir, te voy a seguir. No, mira, tú te vas a ir a tu casa y le vas a contar a tus familiares todas las cosas tan grandes que Dios ha hecho por ti. Y hermano, Dios muchas veces llama a los hermanos que están aquí a que vayan a su casa y su parentela y les anuncien las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Podría ser un buen elemento este leproso? Claro, estaba tan agradecido con el Señor. Podría ser un tremendo predicador, pero dijo al Señor, yo no te quiero aquí, yo te quiero en tu pueblo. Quizás Dios te llama a tu pueblo, hermano, de la estudiante. Pero, ¿qué harías tú? O sea, Dios te habla nomás que tú te volteas para allá. Porque Dios necesita a todos. Hermano, también, mira, yo sé, hermano, hay buenos doctores, nos ayudan con los dolores. Algunos abogados son buenos, otros malos. Pero lo que Dios más necesita son predicadores del evangelio del reino de Dios. Y nuestra iglesia, hermano, mi oración es que en esta iglesia no solamente nos quedemos aquí, sino que podamos comenzar nuevas iglesias en otras partes. Si no, nosotros no cumplimos con lo que es el propósito que Dios nos ha traído aquí. Si algún hermano me dice, yo me quiero ir de misionero, hermano, cumple los requisitos, vámonos. Pero es el que da más dinero aquí, que lo gaste ahí donde va a estar. Es el que sirve más aquí, que gane más almas donde va a estar. Pero que el Señor le use en cualquier parte. Porque he encontrado algunos que dicen, no, es que se ve el hermano fulano, entonces nos cae el ministerio. Hermano, entonces el ministerio ¿de quién es? El ministerio es de Dios, pero tenemos que estar completamente convencidos de que es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos empodera y el que recibe la honra y la gloria es el Señor.